Bienvenidos de nuevo a mi canal, el epicentro del salseo y los misterios del espectáculo. Hoy prepárense para un viaje aún más profundo, porque no nos vamos a quedar en la superficie. La última vez desenterramos los mensajes ocultos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja turca favorita, Eda y Serkan en la vida real. Pero hoy vamos a ir más allá, a diseccionar cada detalle, cada microexpresión, cada susurro que nos dieron, porque, créanme, hay mucho más que descubrir. Si la vez pasada se quedaron con ganas de más, si sentían que había detalles que no habíamos abordado, hoy es su día de suerte. Vamos a retomar el hilo donde lo dejamos, pero con una lupa de aumento, un microscopio de detectives del corazón y una sed insaciable de verdad. Así que acomódense en sus asientos, preparen su bebida favorita y por favor no parpadeen. Esto se va a poner épico, pero épico de verdad. Y si son nuevos por aquí y este tipo de chismecito les apasiona tanto como a mí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo segundo de nuestras investigaciones. Vamos a sumergirnos de nuevo en el mundo de Hande y Kerem. Como bien recordarán, la chispa entre Hande y Kerem no fue un simple chispazo, fue un volcán en erupción. Desde el mismísimo primer episodio de Senkalkam, esa química, esa conexión que traspasaba la pantalla, nos dejó a todos boquiabiertos. Y no era solo la magia de Eda y Serkan, era algo más, algo que se sentía en el aire, una energía que nos gritaba a los cuatro vientos que allí había algo especial. Y por supuesto, como buenos fanáticos de las historias de amor, no pudimos evitar soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y vaya si nos dieron motivos para soñar. Cada entrevista era un festín de miradas cómplices, risas nerviosas y comentarios que parecían salidos de un guión romántico. Las redes sociales se convirtieron en nuestro patio de recreo, en el campo de batalla donde analizábamos cada like, cada comentario, cada fotografía en busca de la confirmación que todos anhelábamos. Era como un juego de pistas, un rompecabezas que nos obsesionaba y del que no podíamos despegarnos. Pero, ¿qué es lo que hacía tan especial este juego? La respuesta es simple, la ambigüedad. Hande y Kerem, o mejor dicho, sus equipos de redes sociales, eran conscientes del revuelo que generaban, y en lugar de aclarar la situación, jugaban con nuestras expectativas. No confirmaban nada, pero tampoco lo negaban. Dejaban pequeñas migajas de pan, pistas sutiles que nos mantenían enganchados, esperando el siguiente capítulo de esta telenovela que, para muchos, se desarrollaba fuera de la pantalla. Recuerdo una entrevista en particular, una de esas en las que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Les preguntaron como quien no quiere la cosa, sobre su relación, sobre esa química que era imposible ignorar. Y Kerem, con esa sonrisa traviesa que lo caracteriza, respondió con una ambigüedad que nos dejó a todos con la miel en los labios. Hande, por su parte, mantenía esa mirada misteriosa, esa sonrisa que parecía esconder un secreto inconfesable. Era como si supieran algo que nosotros, los detectives del amor, aún no habíamos descubierto. Y luego estaban las redes sociales, el campo de batalla de los mensajes ocultos. Frases aparentemente inocentes, canciones con letras que parecían escritas para su situación, fotografías con mensajes subliminales, todo era una pista más en este juego de seducción a la vista de todos. Y nosotros, los fans, nos convertimos en expertos en descifrar códigos, en encontrar significados ocultos donde quizás no los había. Pero, ¿y si sí lo sabía? Esa era la pregunta que nos mantenía enganchados. Vamos a profundizar en este tema de los mensajes en redes sociales, porque aquí hay tela que cortar. Por ejemplo, la música. ¡Ay, la música! Fue una herramienta poderosa en este juego de seducción. Hande en sus stories de Instagram, compartía canciones con letras que hablaban de amor, de anhelo, de un amor prohibido que ardía en su interior. Canciones que parecían gritar a los cuatro vientos lo que su corazón sentía. Y Kerem no se quedaba atrás, respondía con otras canciones, creando un diálogo musical, una conversación secreta que solo ellos, y nosotros, los más avispados, podíamos entender. Era como si estuvieran intercambiando cartas de amor a través de las redes sociales. Recuerdo una canción en particular, una que ambos compartieron en momentos separados, pero que tenía un mensaje tan claro como el agua. La letra hablaba de un amor que luchaba contra todo, de un sentimiento que no podía ser negado. Era como si estuvieran confesando sus sentimientos a través de la música. Y nosotros, los fans, no podíamos evitar emocionarnos con cada nota, con cada palabra. Pero no solo se trataba de canciones.
También estaban las frases crípticas, esos mensajes que parecían salir de un libro de autoayuda, pero que entre líneas escondían un mensaje mucho más profundo. Frases como el tiempo lo dirá, lo que tenga que ser, será o a veces las cosas no son lo que parecen, eran recurrentes en sus publicaciones. Mensajes que si los leía superficialmente parecían frases motivacionales, pero que para nosotros, los detectives del corazón, eran una confirmación de su romance o al menos de sus sentimientos el uno por el otro. ¿Y qué decir de los likes y los comentarios? Ah, los likes. Un simple me gusta en una foto que se interpretó como una declaración de intenciones, un comentario con un emoji de corazón que fue analizado al milímetro. Era como si estuviéramos leyendo el lenguaje del amor en cada interacción de sus redes sociales. Y Andy y Kerem, como buenos jugadores, eran conscientes del poder de cada like, de cada comentario, y lo utilizaban para alimentar nuestras fantasías. Pero la magia no solo se encontraba en las redes sociales. También estaba en los detalles, en esos pequeños gestos que pasaban desapercibidos para el ojo inexperto, pero que para nosotros, los fans, eran la prueba definitiva de su conexión. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban durante las entrevistas, esos roces sutiles que demostraban una conexión especial. Era como si estuvieran hablando un idioma secreto que solo ellos y nosotros podíamos entender. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Kerem por Ande, y él, en lugar de limitarse a hablar de su trabajo, se deshizo en elogios hacia ella. Habló de su profesionalidad, de su talento, de su belleza, de su sentido del humor. Pero lo más importante no fueron las palabras, sino la forma en que las pronunció. Con una mirada que lo decía todo, con una sonrisa que denotaba algo más que amistad. Era como si estuviera declarándole su amor a través de las pantallas de televisión. Y Ande no se quedaba atrás. En otra entrevista, le preguntaron qué era lo que más le gustaba de trabajar con Kerem, y ella, después de pensarlo un momento, respondió que él era una persona muy especial, alguien que la hacía sentir cómoda y segura. Una respuesta aparentemente inocente, pero que tenía un peso emocional que nosotros, los fans, no podíamos ignorar. Era como si estuviera confirmando que entre ellos había algo más que una simple relación de trabajo. Y así, entre mensajes ocultos, miradas cómplices y entrevistas ambiguas, la historia de amor de Ande y Kerem se fue desarrollando ante nuestros ojos. Una historia que para muchos se convirtió en una obsesión, en una esperanza de que el amor verdadero existía, aunque fuera en el mundo de las telenovelas. Era como si estuviéramos viviendo nuestra propia historia de amor a través de ellos. Pero como en toda buena historia, también hubo momentos de duda, momentos en los que parecía que todo se desmoronaba. Rumores de crisis, fotografías que no encajaban, silencios sospechosos. Era como si el guión de nuestra telenovela favorita se estuviera torciendo. Y claro, nosotros los fans nos sentíamos perdidos, dudando de si lo que creíamos que era real, era solo una fantasía que nos habíamos creado en nuestra cabeza. Pero incluso en esos momentos de incertidumbre, Ande y Kerem seguían dejando pistas. Pequeños mensajes que nos hacían mantener la esperanza de que, tarde o temprano, esa historia de amor se confirmaría. Era como si estuvieran jugando con nosotros, como si quisieran que fuéramos parte de su aventura. Y la verdad, nosotros encantados de la vida de jugar a ese juego. Ahora bien, vamos a lo jugoso, a lo que de verdad nos tiene pegados a la pantalla. Vamos a hablar de esos mensajes que traspasaron la barrera de lo público, de esas conversaciones privadas que por error o por suerte vieron la luz. Prepárense porque aquí vienen las pruebas definitivas. Recuerdo una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que se filtró, supuestamente, entre Ande y Kerem. Una bomba que sacudió el mundo de las redes sociales. En esa conversación, se podían leer mensajes llenos de amor, de cariño, de deseo. Mensajes que confirmaban que lo que sentían el uno por el otro iba más allá de una simple amistad. Era como si hubiéramos encontrado el santo grial de su romance. Y claro, esa captura de pantalla se viralizó en cuestión de minutos, generando un revuelo que ni ellos mismos se esperaban. También hubo mensajes directos en redes sociales que, aunque posteriormente fueron borrados, quedaron grabados en la memoria colectiva. Mensajes que se dirigían el uno al otro, mensajes que hablaban de lo mucho que se extrañaban, de lo mucho que se amaban. Era como si estuvieran escribiendo su propia historia de amor en las redes sociales. Y esos mensajes fueron la prueba definitiva de que el romance que todos habíamos soñado, era real. Pero no todo fue color de rosa.
También hubo momentos de especulación, de interpretaciones erróneas. Hubo mensajes que se sacaron de contexto, fotos que se analizaron con una lupa demasiado grande. Y en esos momentos, la cosa se puso tensa. Erando malentendidos y desconfianza. Era como si estuviéramos jugando al teléfono roto con su historia de amor. Pero incluso en esos momentos de duda, los verdaderos fans, los que siempre creímos en su historia, mantuvimos la fe. Porque sabíamos que, detrás de todas esas pistas, había un sentimiento real, un amor que no podía ocultarse. Era como si tuviéramos una conexión especial con ellos, una intuición que nos decía que todo iba a salir bien. Y afortunadamente el tiempo nos dio la razón. La confirmación oficial de su relación fue el clímax de esta historia, el momento en que todo encajó a la perfección. El final feliz que todos estábamos esperando. Y aunque ya lo sospechábamos, escuchar esas palabras salir de sus bocas fue algo mágico, un momento que muchos guardaremos en nuestros corazones. Era como si hubiéramos ganado la lotería del amor. Después de la confirmación, la cosa se relajó un poco. Ya no había necesidad de mensajes ocultos, de indirectas ni de juegos. Su amor ya no era un secreto a voces, era una realidad que compartían con el mundo. Era como si hubieran abierto las puertas de su corazón y nos invitaran a entrar. Y aunque seguimos analizando cada uno de sus gestos, ya no lo hacíamos con esa necesidad de descubrir algo que ya sabíamos. Pero incluso después de la confirmación, Hande y Kerem seguían dejando pequeños mensajes, pequeños guiños que nos recordaban lo mucho que se aman. Mensajes llenos de ternura, de complicidad, de amor verdadero. Era como si quisieran que sigamos siendo parte de su historia de amor. Y esos mensajes son los que realmente nos importan, los que nos hacen creer en el poder del amor, en la magia de las relaciones. Y así, amigos, es como llegamos al final de esta aventura, al final de esta investigación en el mundo de los mensajes ocultos de Hande y Kerem. Una investigación que, como toda buena historia, ha tenido sus giros, sus momentos de tensión y, por supuesto, su final feliz. Una historia que nos ha tenido pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor verdadero. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor a veces se encuentra en los lugares más inesperados, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y que los mensajes ocultos son una forma divertida de jugar con nuestra imaginación. Pero sobre todo que Hande y Kerem son una pareja adorable que nos ha regalado momentos de felicidad y esperanza. Una pareja que nos ha enseñado que el amor puede traspasar la pantalla. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura, por ser tan curiosos como yo y por creer en el poder del amor. Espero que les haya gustado este vídeo, tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna teoría que quieran compartir, no duden en dejarlos aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis investigaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga trayendo contenido que les encante. También, si son fans de Hande y Kerem, déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que más les gusta de esta pareja y cuáles fueron sus momentos favoritos de esta historia de amor. Y eso es todo por hoy, preciosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro que tendremos más misterios que desvelar. Hasta pronto y que el amor siga brillando en sus vidas.